Hay que construir pues una imagen de marca, una personalidad. Hay que ver qué cosas hay que decir, en qué momentos y qué no decir. Representas a una persona, empiezas pues a los 16, 18, 25, 32, es que depende, ¿no? Y la persona evoluciona, ¿no? Y madura, y entonces hay que adaptarse a lo que es la situación personal de cada uno y construir desde ahí. Se le traza, bueno, pues lo que es un futuro, porque pues todos no van a ser Mbappés o van a ser, ¿no? O sea, cada uno tiene un futuro y hay que intentar pues potenciar a cada persona el suyo, por ejemplo, en construir esa imagen personal, que esa imagen personal no es solo la que va a proyectar fuera, sino la que le va a servir luego en su carrera o en su etapa posterior a la vida deportiva, ¿no? Y entonces, bueno, pues, oye, cómo trabajar las redes sociales, cómo hacer un discurso, cómo tienes que hablar a determinadas audiencias diferentes, ¿no? Y de hecho, para esa transición hacia la vida laboral, ayudar a los deportistas en activo a esa transición para que luego esas skills tan buenas que tenéis los deportistas, que son únicas de resiliencia, esfuerzo, trabajo en equipo, que luego perseverancia, sacrificio, bueno, pues todas esas, cuando lleguéis al mundo laboral, pues no, los deportistas no se hagan pequeños, sino que, bueno, con todas esas herramientas que les vamos dando, llegan allí y florezcan y las potencien, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a Mejor Marca, un podcast en el que intentamos trabajar y conocer cómo es la marca personal más allá del deporte. Hoy tenemos la suerte de que vamos a hablar de talento, de cómo se descubre, cómo se cuida y sobre todo cómo se proyecta también al futuro. Y para eso tenemos una invitada de excepción como es Isabel Muñoz Rojas. Muchas gracias por acompañarnos, socia y directora de comunicación y persona en Your First by Girls ahora, una de las agencias internacionales más reconocidas en representación de deportistas, artistas y también de marcas. Your First nace en España como Your First Sport, que lo recuerdo yo, en el año 2002, pero en la actualidad está ya en más de 16 países, aportando 1.000 talentos casi Your First y otros 4.000 procedentes de esa unión con Girls. Así que estamos hablando de 5.000 talentos del deporte y el entretenimiento y sobre todo también de las marcas. Your First no es una agencia, digamos, de creativa al uso, sino es una plataforma global que busca apoyar esos talentos en su desarrollo. Y Isabel, nuestra protagonista, lleva la agencia desde el año ya 2006, casi 20 años, una evolución internacional y parte fundamental precisamente de esa reciente alianza con Girls, estadounidense, que abre un camino lleno de oportunidades. Bueno, Isabel, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Encantada. Y sobre todo, ¿cómo definirías en la actualidad Your First y sobre todo cómo es esa nueva situación internacional, ¿no? Bueno, pues para nosotros es un orgullo, después de 23 años de vida, el ya posicionarnos como las top agencias mundiales de representación y servicio a las marcas dentro del deporte y el entretenimiento, ¿no? De ser una agencia española siempre desde el principio con vocación internacional. Pero el haber llegado a este paso y competir con las grandes del mundo, pues para nosotros es un orgullo ya, bueno, pues representar en la globalidad a unos 5.000 talentos, estar en 16 países, ser 600 empleados, pues es un tamaño gigante. ¿Y cuál es tu papel ahora en esta fusión, ¿no? Cuéntanos un poco cuál ha sido tu papel en la agencia, que llevas prácticamente desde su comienzo, su andadura, a cuál es su papel ahora. Además, me encanta esa definición de gestión de las personas, ¿no? Me encanta. Esto de recursos humanos ha quedado un poco obsoleto. Pues yo entré en 2006, hace ya casi 20 años, en la parte de servicio a las marcas, ¿no? Ayudábamos a las marcas a comunicar en el mundo al principio del deporte y luego ya también en el entretenimiento. Entonces, bueno, éramos muy pocos en la agencia nace como vocación de profesionalizar el servicio de la representación, es decir, que el representado se dedique a su carrera profesional, deportiva o artística, ahora también en este caso, y darle todo un servicio 360 al representado. Es una parte del negocio y la otra parte es lo mismo, acompañar a las marcas a conectar con sus audiencias y nos hemos ido especializando. Yo empecé ahí ayudando a las marcas
y estuve 13 años en ese área de la compañía y desde hace 5 dirijo toda la comunicación, tanto interna como externa y corporativa. Habíamos crecido mucho y contábamos poco, tanto internamente como externamente, lo que hacíamos. Entonces ya llegando a un tamaño, pues teníamos que dar visibilidad tanto a los internos, ¿no?, a agentes de fútbol, de baloncesto y a los que gestionaban las marcas, qué hacían unos y otros, ¿no?, para que hubiera sinergias. Y además de todo eso, pues desde hace 2 años hemos crecido tanto en número también de empleados que había que gestionar un poco toda esa parte, seguir reclutando talento y gestionar un poco el día a día de las personas y sus carreras profesionales. Claro, ¿y cómo es ahora además articular todo eso con una empresa norteamericana? ¿Cómo gestionas todo eso y qué supone también de manera indirecta o directa para los talentos con los que trabajáis? Bueno, para los talentos y para todos nosotros, al final es un orgullo que una agencia americana de Hollywood se fije en ti. Después de 23 años es que lo has hecho bastante bien, ¿no? Y al final eres un player en el mercado muy importante. Con lo cual, para todos los que estamos aquí, es un orgullo el haber conseguido ese hito, y ahora lo que estamos trabajando es en toda la integración. Ellos están en Los Ángeles y en Nueva York, nosotros estamos aquí, los headquarters son en Madrid, pero tenemos oficinas por todo el mundo y pues la diferencia horaria no es fácil, con lo cual pues nos tenemos que adaptar unos y otros a eso, nos tenemos que adaptar a formas de trabajar diferentes, pero cada uno sin olvidar nuestra cultura y nuestra esencia, porque no queremos perderla, ni ellos ni nosotros, sino que es unir y hacer sinergias, y para nuestros clientes se les abre un universo mayor de posibilidades y de internacionalidad. Claro, mucha gente además piensa que en una agencia como esta, cuando hablamos de talentos, en este caso, por ejemplo, deportivos, pensamos que solo se van a gestionar contratos, ¿no? Contratos de patrocinio al uso. ¿Cómo es realmente el trabajo de la agencia con los talentos, ya no solo deportivos, porque ahora estamos hablando de que habéis crecido tanto, que lleváis también de entretenimiento y de marcas? Sí. ¿Cómo es ese trabajo vuestro diario con ellos? Pues al final es un acompañamiento, todo nace de una relación de confianza en el que el cliente se sienta muy cómodo y te confíe todo lo que hay alrededor fuera de lo que es su carrera deportiva. Nosotros, cerramos contratos con clubes o con programas de televisión o con documentales o con series o con películas, ¿no? Cerramos esa parte de contratos, pero luego acompañamos en el día a día, y eso pasa de ser su agente, su confidente, su padre, su madre, su psicólogo, todo el tema de la comunicación, la parte financiera, la parte legal, o sea, es un acompañamiento 360. Y eso es lo que tratamos de hacer con todos nuestros clientes, tanto talentos como marcas. Eso está muy bien, porque muchas veces cuando en ciertos deportes como quizá el que yo provengo, el atletismo, no entendemos la representación de esa manera y creo que se queda un poco cojo cómo se cubren esas necesidades. ¿Y cómo notáis que en ciertos deportes puede cambiar la vida de un talento cuando entra a Your First, que no entra en otra, por ejemplo, agencia, ¿no? Pues nosotros lo que intentamos es lo que te decía, ¿no? Que se sienta arropado, que se sienta confiado para que dé el 100% en su carrera deportiva, y para eso pues lo que hay que trabajar son los aspectos en los que él no se siente o tan confiado o no está tan formado, ¿no? Entonces ese es el acompañamiento. Pues hay que construir una imagen de marca, una personalidad. Hay que ver qué cosas hay que decir, en qué momentos y qué no decir. Y no es lo mismo cuando tú, al final representas a una persona, empiezas a los 16, 18, 25, 32, es que depende, ¿no? Y la persona evoluciona, ¿no? Y madura, y entonces hay que adaptarse a lo que es la situación personal de cada uno y construir desde ahí. ¿Y cómo seleccionáis a los talentos? Es decir, ¿qué capta la atención de vuestra agencia para seleccionar a un talento? ¿O es el talento el que contacta con vosotros? ¿O las dos cosas? Bueno, hay ambas. Normalmente hay que
hay que salir a buscar. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues tenemos gente especializada en eso, es decir, hay ojeadores, en el caso de baloncesto, de fútbol, están viendo los partidos, ven cómo juegan, etcétera. Y si no, bueno, haciendo un seguimiento de quiénes son potenciales. Entonces, bueno, pues van ahí, los presentan, se ve un poco el potencial, se habla con ellos, se le construye o se le traza, bueno, pues lo que es un futuro, porque pues todos no van a ser Mbappés o van a ser, ¿no? O sea, cada uno tiene un futuro y hay que intentar, pues, potenciar a cada persona el suyo. Claro, a mí me gusta mucho esta parte porque, aunque me anticipo que íbamos a hablar sobre ello, la vida de un deportista puede ser muy larga, muy corta, claro. Hay que estar preparado, pero muchas veces lo que muchas agencias de representación no se trabaja es la retirada, el abandono cuando una carrera deportiva se termina. ¿Cómo gestionáis o cómo ayudáis vosotros? ¿Creéis en el acompañamiento también en esa parte? ¿Lo formáis como estamos hablando para poder afrontarla? Para nosotros esa parte es importantísima. O sea, les formamos desde el principio en, pues por ejemplo, en construir esa imagen personal, que esa imagen personal no es solo la que va a proyectar fuera, sino la que le va a servir luego en su carrera o en su etapa posterior a la vida deportiva, ¿no? Y entonces, bueno, pues, oye, cómo trabajar las redes sociales, cómo hacer un discurso, cómo tienes que hablar a determinadas audiencias diferentes, ¿no? Y de hecho, para esa transición hacia la vida laboral hemos cerrado un acuerdo con Ubify. Ellos lo que hacen es ayudar a los deportistas en activo a esa transición para que luego esas skills tan buenas que tenéis los deportistas, que son únicas de resiliencia, esfuerzo, trabajo en equipo, que luego perseverancia, sacrificio, bueno, pues todas esas, cuando lleguéis al mundo laboral, pues no, los deportistas no se hagan pequeños, sino que, bueno, con todas esas herramientas que les vamos dando, llegan allí y florezcan y las potencien, ¿no? Entonces, que se les haga mucho más fácil esa transición para luego pues, trabajar en el mundo profesional como cualquier otra persona, ¿no? Se dejan asesorar porque yo creo que a veces cuando estamos muy metidos en el alto rendimiento es muy difícil ver con claridad la importancia de la formación dual, sí. y solo pensamos en el resultado deportivo, ¿no? Entonces creo que ahí vuestro papel es importante porque al final hay que hacer un poco de ese pepito grillo dándole importancia. ¿Insistís y persistís en que eso ocurra? Sí. Insistimos mucho y cuesta, porque claro, es verdad que no es lo mismo según la etapa profesional o el rendimiento de cada uno de los deportistas, ¿no? Pues cuando te ves ya de salida, pues ya lo ves y eres más receptivo, cuando estás en tu pico, pues no quieres ni oír hablar, entonces bueno, pues es algo que insistimos bastante de esa importancia, te puede llegar una lesión al día siguiente y entonces se te ha descolocado todo. Entonces, bueno, es algo en el que sí que insistimos bastante. También es muy importante, yo creo, en la actualidad, toda la gestión de redes sociales. Obviamente, yo creo que el deportista que no está en redes tiene un partido perdido frente a los que sí. Es clave. ¿Cómo construís desde la agencia o cómo ayudáis a gestionar esa marca personal de vuestros representados? ¿Le asesoráis? ¿La lleváis vosotros? ¿Lo hacen ellos? ¿O depende de cada perfil? Porque a veces yo creo que los propios talentos también tienen personalidad, depende, ¿no? Depende mucho. Y también lo vas viendo en la evolución y la edad de la persona. Hay personas ya que los jóvenes han nacido nativos, ¿no? Son nativos de la pantalla y se saben todo y están muy al día. Entonces, bueno, ahí lo que tienes que asesorar es un poco con la estrategia, es decir, oye, ¿qué imagen quieres reflejar tú en la audiencia? ¿Qué valores tienes tú que quieras trabajar? Tanto en lo deportivo como fuera de lo deportivo, qué te gusta, ¿no? Y construirte esa imagen. Hay toda una estrategia alrededor y hay algunos pues que no les gusta eso y que, oye, les ayudamos a hacerlo porque es fundamental. Luego al final pues quieren también conseguir marcas que les patrocinen, pero si tú no tienes redes sociales, no eres una imagen, no te conoce nadie. Entonces, bueno, pues eso es fundamental y hay todo un equipo de comunicación y contenidos en el que, bueno, se trabaja eso, desde la estrategia, qué valores, se habla mucho con
con el talento, se habla mucho con el agente y se construye conjuntamente toda una estrategia y un plan hacia dónde se quiere crecer, qué huecos hay y, bueno, pues al final crecer en imagen. Me parece muy interesante porque no es solo una estrategia global adaptada, por ejemplo, por deporte, género o edad, o sea, es súper individualizado. Súper personalizada. Y no es lo mismo estar jugando en Alemania que estar jugando en Finlandia o en España. O sea, al final tú tienes que trabajar un poco en qué audiencia quieres crecer. ¿Ese sería el primer consejo que a lo mejor dais a vuestros talentos o activos cuando empiezan a trabajar con vosotros? Sí, uno de ellos. Constante. Hay muchos, hay muchos. Y en la estrategia, bueno, pues analizamos muchas cosas. Al final, ellos cuando están jugando y a lo mejor tienen un mal partido o han dicho un comentario que no tenían que decir, uy, las crisis. En caliente, ¿no? Y la impulsividad te da para, ¡bum!, pues pongo esto. Y cuando eres muy joven, pues enseguida tal, y eso queda. Entonces, bueno, pues todo eso hay que aleccionar muy bien a la persona y trabajarlo constantemente en el día a día. Oye, y mañana vas a esta entrevista y vas a este programa y cómo tienes que prepararte, cómo lo tienes que decir, etcétera. Lo que pasa que yo creo que depende mucho del perfil, ¿no? Y del deporte. Imagino, por el tamaño de vuestra agencia tendréis perfiles muy potentes, pero perfiles a lo mejor un poquito más bajos, ¿se trabaja igual? A ver, no es lo mismo, no se trabaja igual. Hay algunos además que les gusta llevar sus propias redes sociales, otros que directamente dicen llévamelo tú porque a mí no me da tiempo. O sea, hay un poco de todo. Entonces, bueno, pues uno intenta aconsejar lo mejor posible siempre. Y cuando tenéis que seleccionar un talento, porque imagino que no sé si tenéis un número que decís, no abarcamos más, o no tenéis un techo en ese aspecto. A ver, bueno, claro, siempre depende del volumen de trabajadores. Claro, del número de agentes. Pues la gente tiene su cupo, digamos, ¿no? Entonces siempre es, bueno, pues cómo mejorar esa cartera en calidad más que en cantidad. Eso te iba a preguntar, cuando incorporéis un nuevo talento, ¿qué valoráis más? ¿Sus resultados deportivos actuales, su potencial o incluso su imagen pública? Depende, es que son, ¿no?, varios componentes, depende de la edad. Es que no es lo mismo lo que te decía, ¿no? Pues a los 16, 18 que a los 25, ¿no? Es que depende en qué momento. ¿Tenéis una horquilla llega. Amplia de edades? Bueno, cada vez te vas fijando en más jóvenes. En el mercado es un poco lo que está pasando, ¿no? Que ya despuntan desde muy, muy pequeños. Entonces, bueno, pues vas siguiendo y vas viendo el potencial y luego ya pues dices, venga, ahora, ¿no? Bueno, eso está bonito, ¿no? Porque si cada vez tenéis esa capacidad de seleccionar los jóvenes, pero tenéis ese proyecto hasta la retirada, claro, quiere decir que acompañáis dualmente, completamente. On your side, by your side, mira, aquí lo ves, durante toda su carrera, a su lado. Bueno, ese puede ser el factor diferencial de esta agencia, ¿tú crees? Con respecto a otras de representación. Sobre todo es la vocación de servicio, te diría. Nosotros, You First, es el cliente siempre primero. Entonces, bueno, eso siempre con los pies en la tierra y diciéndole lo que tiene que oír. No es que regalemos los oídos de, no, todo estupendo, tal, no, has jugado mal, no te está sacando el entrenador porque estás jugando mal, tendrás que entrenar más, ¿no? O sea, quiero decir que hay que hacer esa labor de coach, de psicólogo, de padre, de madre. También tenéis equipo de psicólogo. Aquí hay que hacer de todo, ¿no? Aquí hay que hacer de todo. Sí. Y entonces estábamos viendo que, obviamente, cuando al principio pensábamos en representación de deportistas, sobre todo yo que vengo de, digamos, otra etapa, pensabas muy sectorialmente en ciertas actividades y ahora creo que la representación en el mundo deportivo ha abierto un abanico tremendo de trabajo y de oportunidades que yo creo que también hace que vosotros segmentéis mucho, ¿no?, como agencia. Bueno, habrás hablado con Luis Calvo, director de todo el área de contenidos. Al final, un talento es una marca, ¿no? Y como marca tú trabajas y aquí directamente podemos hacer desde un podcast, un libro, un documental como hemos hecho. Entonces, bueno, hay mucha transversabilidad entre todos y entre todos los departamentos. ¿Qué evolución has visto tú? Claro, llevas 20 años trabajando en el mundo del deporte, sí, y en esta agencia. Sí.
¿No te da vértigo el ritmo que lleva o has notado mucho tú esa evolución en el deporte de cómo entraste en la agencia a cómo está ahora trabajando? Mucho personalmente y también lo noto con la agencia y cómo ha cambiado el sector. O sea, antes yo empecé en patrocinio deportivo, marketing deportivo, y antes eran pues intermediaciones, activaciones de patrocinio, la marca que se ponía en una valla o se ponía en una camiseta. Y bueno, pues a ver cuánta gente la había visto en el partido, ¿no? El impacto, ¿no?, que tenía y una ahora camiseta. Ya pues hay contenidos en diferentes plataformas. Hay que ver cómo captar la atención de cada una de las audiencias según el atitudinal de cada uno, ¿no? Cuándo lo ve, cómo lo ve, por qué dispositivo. Entonces, bueno, pues ha cambiado mucho. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho es irnos adaptando un poco al cambio de sector, a las necesidades de las empresas para poder llegar a sus clientes y especializándonos para cubrir esas necesidades. Hay un reto importante. Importante. ¿Y qué reto crees que te viene a ti ahora, sobre todo con la alianza de GERS, ¿no? ¿Qué va a suponer a tu trabajo diario más, digamos, agresivo, ¿no? Un cambio más fuerte en esa alianza estadounidense? ¿Hay mucho cambio del mercado europeo al americano? ¿Estás notando a la hora de trabajar mucha diferencia? Hombre, son formas de trabajar distintas. Y te cambia el día a día en que, bueno, al final son horas de diferencia en las que tienes que coincidir para avanzar en los temas. Dime que descansas bien. Sí, descanso estupendamente. Se me nota en la cara, ¿no? Y bueno, pues al final son muchas videollamadas y luego pues hay que verse en persona, que también cambia la cosa, ¿no? Y estamos trabajando en toda la integración para poder sacar el máximo de sinergias tanto para los clientes como para los talentos empleados de aquí, claro. ¿Y a ti qué te gustaría que esta alianza supusiera? Para ti a nivel personal, no solo de la agencia. ¿Qué crees que es lo que más te va a aportar? Que ya llevas 20 años casi en esta agencia. ¿Qué supone para ti esta alianza? Hombre, para mí ya lo ha supuesto, ¿no? Es decir, que te hayan elegido como agencia entre los top players mundiales de agencias, pues ya es un orgullo para todos nosotros, y el haber sido parte de la construcción de esta agencia, pues un doble orgullo. Entonces, lo que pienso en los próximos años es bueno, pues que esto acabe de integrarse y sea uno de los 3 referentes del mundo. Yo creo que la agencia podría casi ser un símil, ¿no?, de un talento que se coge joven, cómo evoluciona con trabajo y esfuerzo y a dónde llega. ¿Qué consejo de toda tu experiencia en este proceso le darías a un talento, ¿no?, que empieza en el deporte y que a lo mejor está descubriendo, escuchándonos, ostras, es que hay una agencia, es que tengo otras opciones? ¿Qué aprendizaje traes tú de todo el acompañamiento que has hecho y todo lo que estás viviendo internamente para poder trasladárselo a un talento? ¿Cuáles serían tus consejos claves para un deportista que empieza a destacar? Pues serían 2, básicamente. Mucho trabajo, sobre todo pasión por lo que haces, porque entonces el trabajo fluye solo, y paciencia. Hoy en día los jóvenes quieren inmediatez y las cosas tardan. O sea, hay que entrenar mucho, entrenar para todo, no solo en el deporte, en el trabajo, en el día a día, las cosas no salen solas. Entonces, bueno, pues yo creo que trabajo, pasión y paciencia. Y paciencia, no sé si tienen, ¿eh? Por eso. Ahora hacen mucho scroll y yo creo que hasta en la vida, ¿no? Totalmente. Oye, venga, que me está aburriendo la serie, la paso, ¿no? Pues esto es un claro ejemplo igual. Pero claro, ahí muchas veces cuando piensas en comunicación, en marca, dices, bueno, ser viral y hacerme destacar, pero lo viral es efímero, ¿no? Vosotros, todo lo contrario, yo creo que buscáis ese storytelling, ese hilo conductor, ese, no producto, porque al final es una marca personal de alguna manera el deportista. ¿Cómo trabajáis para que no sea solo algo viral, sino qué apoyos y qué herramientas tiene una agencia como la vuestra, que ya lo hemos estado hablando, pero para hacer crecer aún más ese talento, no solo lo deportivo? ¿Tenéis representación, la captación de talentos? ¿Lleváis la comunicación Sí. completa? Bueno, pues depende un poco, lo que te decía antes, depende de cada talento, hasta dónde te deja entrar, pero nosotros sí que nos gusta pues marcar una estrategia
y acompañarle en todo ese camino. Entonces, bueno, pues oye, es idear junto con él contenido según la etapa en la que está. Oye, pues ahora tiene una lesión, pues vamos a trabajar esa lesión, esa visibilidad, porque estás menos visible ahora en el terreno de juego. Entonces, bueno, pues hay que estar todo el día dándole al thinking y poniéndose en la piel de cada uno en la situación en la que está. Claro, me parece muy interesante porque me gusta que casi donde más trabajo tenéis es precisamente cuando hay una lesión, porque con los resultados, con lo fácil es siempre cuando está todo el mundo, ¿verdad? Y vosotros estáis cuando realmente no tienen tanto apoyo o visibilidad, ¿no? Que son esas lesiones y esa retirada. Exacto. Efectivamente, a nivel humano creo que eso también nos hace un factor diferencial, ¿no? Totalmente. Nosotros es sobre todo relaciones de confianza, que sean, ¿sabes? Son nuestros clientes, pero es que son nuestros amigos, nuestros hijos, es el proyecto en el que le acompañamos siempre. Pues la verdad que es un placer escucharte. Gracias por darnos esa visión de cómo se trabaja en una agencia de manera global. Creo que es muy interesante el trabajo que hacéis no solo a nivel, digamos, representación como entendemos, sino a nivel formación, que creo que muchas veces las agencias se olvidan, ¿no? De ese acompañamiento íntegro. Yo digo de las personas, porque a veces cuando hablamos de deportistas no entendemos que son personas que hacen deporte, ¿no? Ese es el concepto que yo creo que vosotros, con vuestro ya leitmotiv, ponéis por delante. Así que, Isabel, muchas gracias por compartir vuestra experiencia, por abrirnos las puertas una vez más de la agencia, por contarnos tu camino, por todo el trabajo que tienes por delante, que la verdad que dices, 20 años en la agencia y tienes todo un campo nuevo de fútbol con nuevos retos y metas que conseguir. Así que enhorabuena. Gracias por confiar en los deportistas y talento que tenéis y sobre todo por cuidarlos, porque creo que es muy importante. Así que gracias de nuevo a Your First por abrirnos las puertas, a vosotros por escucharnos y os escuchamos en el siguiente episodio.